¿Qué es el continuo, hermanos? El continuo es la manera correcta de alcanzar salvación. Hay una iglesia romana, que dice que usted, de bebecito, de meses de nacido, usted puede bautizarse. Esa misma iglesia dice que usted no le tiene que confesar los pecados al Cordero, usted se los tiene que confesar a un ser humano. ¿Ese puede ser el continuo? ¿La iglesia romana? No. El continuo es quien te dice cómo tú alcanzas salvación. La iglesia adventista enseguida, ¿qué es lo que te dice? Que tienes que pasar al santuario, al lugar santo, leer la palabra de Dios. Y el siguiente mueble, ¿cuál es, hermanos? El altar de incienso. ¿Qué son? Las oraciones. Teniendo una vida llena de obediencia de la palabra de Dios, vas a ser luz para todo aquel que esté a tu lado. La salvación, queridos, no es un evento. La Biblia dice que tu salvación es un proceso. Usted necesita vivir como lo que usted dice ser. Pablo sabe quién es. Y Pablo sabe quién es y vive como es porque sabe quién es. Pablo sabe que es un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Jesús, queridos, no trabaja con el 99%. Jesús trabaja con el 100%. Si dice el Señor que viene, viene o no viene, hermano. Prepárese, querido. Si cree que Cristo Jesús viene, si en verdad lo cree, prepárese. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, hoy, tu pueblo santo, Señor, tu pueblo apartado con ese fin divino de predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu hoy se haga presente y que todo lo que no tenga que estar aquí, usted lo expulse de aquí, Señor, y que solamente esté aquí sus ángeles y su Santo Espíritu. Que el mensaje que hoy, Señor, se dé, entre a cada mente, a cada corazón, y que dé frutos para su honra y para su gloria. Se lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hoy vamos a hablar del continuo. En Daniel capítulo 12 versículo 11 dice: y desde que se ha quitado el continuo, y luego agrego una palabra que no debe de estar ahí, ahorita se los voy a comprobar, es sacrificio. Y dice: desde que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1260 días. ¿Qué significa el continuo? Es de lo que hoy vengo a hablarte. El continuo, lo resumo y se los digo de una vez, es el pueblo de Dios. El continuo es la iglesia adventista del séptimo día. ¿No decimos amén? Te debes de alegrar, querido. Hoy, antes de que tú salgas de aquí, vas a entender y vas a salir seguro en dónde es que están puestos tus pies. Y te adelanto también, tus pies están puestos sobre la roca, y la roca, queridos, es Cristo Jesús. Queridos, la salvación no es una doctrina. ¿Es importante la doctrina? Sí, pero es más importante el dueño de la doctrina. Usted necesita conocer a Cristo Jesús. Usted necesita vivir en Cristo. Y entonces, cuando usted conozca a Cristo y se enamore de Cristo, entonces usted va a dar un testimonio real, queridos, de que todavía hay Dios en Israel. Y yo digo, hermanos, alabado sea el nombre de Dios. Necesitas entender quién eres tú. Tú no eres cualquier persona, tú eres un hijo y una hija de Dios. Entonces, queridos, si eres una hija y un hijo de Dios, necesitas vivir como un hijo y una hija de Dios, ¿sí o no? Eso es lo que tienes que hacer, querido, el continuo. Pero primeramente vamos a hablar de lo siguiente, hermanos. ¿Qué es lo que les quiero hablar? Nosotros vamos a ver que en el santuario nos habla, hermanos, la salvación. Y la salvación, hermanos, tiene 7 pasos. Cristo Jesús vino y vivió una vida perfecta en el campamento. Tenía que vivir una vida perfecta y ser Dios para poder salvar a sus hijos. Y ustedes van a ver que predomina, hermanos, en el santuario, predomina, a ver si le puedes dar uno más porque se me apagó aquí. No sé si le puedan cambiar la pila mientras, ahí está. Ahí lo vas a dejar, ahí déjalo, si lo pueden cambiar por favor. Y entonces, hermanos, ¿qué es lo que pasa? En el campamento es el primer paso. Cristo Jesús viene y vive una vida perfecta. Pero nosotros podíamos ser salvos, hermanos, si Jesús hubiera vivido una vida perfecta y no hubiera resucitado cuando hubiera muerto. No, ¿verdad que no? Es donde nosotros como adventistas del séptimo día predicamos que la salvación, queridos, la salvación, queridas, no es un evento. Allá afuera, en el mundo evangélico, se nos dice que la salvación es cuando Cristo Jesús muere allí, en el altar de sacrificios. Ahí ya tú eres salvo. ¿Eso dice la Biblia? No. La Biblia dice que tu salvación es un proceso.
Así como Cristo Jesús vivió una vida perfecta en el campamento, Cristo Jesús pasa al atrio, queridos. Y en el atrio está el altar de sacrificios. Ahí muere Cristo Jesús. ¿Pero ahí se quedó Cristo Jesús? No. Cristo Jesús al tercer día, ¿qué pasa? Resucita en el lavacro. Y enseguida sucede también algo hermoso, queridos. No se queda ahí Jesús en el atrio. En el año 31 murió Cristo Jesús. ¿Pero qué sucedió cuando Él resucitó? ¿Se quedó aquí? No. Fue al cielo. Y entonces empezó a interceder por nosotros ahí en el lugar santo. Pero sucede algo hermoso también en el año 1844. Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. ¿Y qué es lo que ocurre? Empieza el juicio investigador. Y sucede también algo, el 22 de octubre de 1844. Nace la iglesia adventista del séptimo día, el pueblo de Dios. Están como dormidos, hermanos. ¿No les emociona esto? Perteneces al pueblo de Dios, querido. Perteneces al pueblo de Dios, querida. Esto te tiene que hacer que te hierva tu sangre, querido. Tú no eres producto de una casualidad. El pueblo de Dios está profetizado en la palabra de Dios. Hoy, hermanos, se está realizando un juicio. Y muy pronto van a pasar nuestros nombres. Necesitamos entonces vivir de acuerdo a lo que predicamos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Mas vosotros sois, ¿qué dice? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos ¿qué? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muy pronto Cristo Jesús, hermanos, va a salir de ahí, de ese lugar santísimo. Todo se va a acabar, hermanos, cuando Él salga de ahí. Ya no va a haber más gracia. El tiempo de gracia se va a acabar. Y entonces Cristo Jesús vendrá aquí a la tierra, queridos. Va a ser hermoso ese día, hermanos, cuando todo el pueblo de Dios alcemos nuestros brazos al cielo y digamos: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Este es Jehová en el cual hemos confiado. Nos alegraremos y nos gozaremos en su salvación, queridos. Y yo digo: bendito sea Dios. Muy pronto eso va a pasar, hermanos. Y cuando Cristo Jesús venga aquí a la tierra, y no va a pisar la tierra, hermanos, viene a la tierra, pero va a ser un llamado a todos sus hijos, a esos que duermen en Cristo y a esos que estén vivos, los llamados 144,000, un nombre simbólico. ¿Y qué sucede cuando Él viene? Simbólicamente manda a Azazel. ¿Quién es Azazel, hermanos? El enemigo de Dios, el innombrable. Pone las manos sobre él, sobre Satanás, y lo manda ¿a dónde? Al desierto. ¿Por cuánto tiempo? Por 1000 días, dice la palabra de Dios, que son 1000 años, día por año. Y entonces nos lleva de vacaciones al cielo, hermanos. Y cuando estemos allá en el cielo después de 1000 años, ¿qué va a pasar? Cristo Jesús viene con los redimidos, con los salvos, contigo y conmigo. Y entonces, hermanos, se cumple lo que dice la palabra de Dios. El tabernáculo de Dios, que es Cristo Jesús, vivirá para siempre con sus hijos. Para siempre, queridos. Cristo Jesús, hermanos, todo lo que es del santuario, todo, absolutamente todo el color significa algo. ¿Qué es lo que significa el azul, hermanos? El azul significa la perfección, la obediencia perfecta, hermanos, de Cristo Jesús. Hay otro color ahí que está también, hermanos. ¿Cuál es? El rojo. ¿Qué significa el rojo? El rojo significa el sacrificio perfecto de Cristo Jesús, hermanos, su muerte. Y es entonces, hermanos, si usted combina el azul con el rojo, nos va a dar otro color, que es el púrpura, el morado. ¿Sabían ustedes que esa combinación sale el púrpura? ¿Por qué es que Cristo Jesús, hermanos, trae ese color también en Él, que es nuestro gran sumo sacerdote? ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, hermanos, por su vida perfecta y su sacrificio también perfecto que murió en la cruz, merece ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo Jesús lo merece todo, hermanos. Ahora, ¿qué significa también el color blanco? Ahí aparece el color blanco en la vestimenta del sumo sacerdote, hermanos. Significa pureza, significa santidad. ¿Y qué más significa? Principalmente, hermanos, la gracia de Dios. Si algo bueno sucede en ti, querido, si algo bueno sucede en ti, querida, es por la gracia de Dios. No es por obras la salvación. Somos salvos por gracia. Pero los hijos de Dios obedecen sus mandamientos. ¿Por qué? Porque lo amamos. Jesús dice: si me amáis, ¿qué dice? Guardar mis mandamientos. Y nosotros le amamos, queridos, escuchen, lo amamos a Él porque Él nos amó primero. La gracia de Dios, hermanos. ¿Qué significa el negro? Yo estuve investigando mucho. Se tenía que dar
una capacitación en el distrito allá del Pípila. Y para dar esa capacitación habían enviado de aquí tenían que ir a los conquistadores, presentarse allá en el rancho. Y tenían que mencionar los colores, cuál era su significado. Y uno de esos colores era el negro. El macho cabrío, hermanos, Azazel, que simboliza a Satanás, el enemigo de Dios, significa muerte, hermanos. Pero ahora les quiero decir algo, hermanos. Y quiero hablar esto con ustedes, que es hermoso. El versículo de hoy, hermanos, ¿cuál es? A ver, recítalo, quiero escucharlo. Más vosotros sois, ¿qué dice? ¿Qué más? ¿Nación qué? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, hermanos. Usted, hijo de Dios, miembro del pueblo de Dios, pertenece a la iglesia adventista del séptimo día. Y a usted lo define un versículo en la palabra de Dios, y es Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9, más vosotros sois, dice, linaje escogido. ¿Qué significa linaje escogido, hermanos? En Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pero dice, pero si sois de Cristo. Una pregunta les hago, ¿somos de Cristo o no somos de Cristo? Si somos de Cristo, hermanos. ¿Qué significa el linaje de Abraham? De Abraham, ¿quién viene? Isaac. De Isaac viene Jacob, que es Israel. De Israel vienen las 12 tribus. Dentro de esas 12 tribus está Judá. De ahí viene Isaí, el padre de David. Después que viene David. Y dice la profecía que iba a venir el hijo de David, ¿se acuerdan? Y ese es Cristo Jesús. Si usted, querido, si usted, querida, es de Cristo, entonces usted es del linaje de Abraham. Y usted es salvo en Cristo. Mas vosotros sois, dice, linaje escogido. Luego dice, real sacerdocio. ¿Qué significa real sacerdocio? Y estoy hablando de ti. Significa, queridos, lo que dice en Juan, en Apocalipsis 1:6. Dice que nos hizo reyes, dice, y sacerdotes para Dios. ¿Quiénes eran los únicos, hermanos, que continuamente podían entrar allí al lugar santo? Solamente, nada más. ¿Quiénes? Los sacerdotes. Tú eres un sacerdote, querido y querida. Entonces necesitas vivir en santidad. ¿Qué pasó con Nadab y Abiú cuando presentó fuego extraño? ¿Qué pasó, queridos? Fuego. Esto es serio, hermanos. Usted no es cualquier persona. Usted tiene que respetarse. Usted necesita vivir como lo que usted dice ser. Y usted es un hijo de Dios. Viva como un hijo de Dios. Viva como una hija de Dios. Solamente los sacerdotes podían entrar allí, nada más, porque estaban apartados para Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Y luego dice nación santa. ¿Qué significa santo? ¿Qué significa, hermanos? Apartado para Dios. Apartado, hermanos, con un fin divino. Es decir, te apartó Dios con un fin santo. ¿Cuál es? Predicar el evangelio. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y luego dije de lo más hermoso de este versículo: pueblo adquirido por Dios. En primera de Corintios, hermanos, 6:20, que dice: porque fuiste comprados por precio, glorificad pues a Dios con vuestro espíritu y con vuestro cuerpo, los cuales son ¿de quién? De Dios. ¿Por qué son de Dios? Porque Cristo Jesús murió allí en el Calvario, murió en la cruz, derramó su sangre, y entonces, querido, tú alcanzaste salvación. Y yo digo gloria a Dios. A mí me gusta, hermanos, lo que dice Pablo en su carta que le envía a los romanos. En Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Qué significa siervo, hermanos? La palabra en el original es doulos. Dice Pablo, esclavo de Cristo. Significa que Pablo sabe quién es. Hoy lo leímos en la lección. Y Pablo sabe quién es y vive como es porque sabe quién es. Pablo sabe que es un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado, dice la palabra ahí. Apartado. ¿Qué significa apartado? La palabra en el original es aforizo, es donde viene la palabra fariseo. Ellos eran apartados, sí, pero se alejaron tanto de la gente que ya no querían ni relacionarse con el pecador. Tenían que ser luz. ¿Y qué pasó? No fueron luz. ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios? Y esto está a nivel mundial. Debemos de ser luz, queridos. ¿Qué significa aforizo, hermanos? Significa horizonte. Af, orizo, horizonte.
Dios quiere que vivas en la impenetrable atmósfera de Cristo. Y Pablo dice que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados. Imagínese usted, querido, querida, que usted está en una lanchita. Usted se quiere ir a pescar, está en alta mar, lleva su caña, lleva su carnada y lleva su celular. Y entonces allí, pegadito casi de donde está el muelle, de repente empieza una tormenta, se lo lleva la tormenta, las olas. Y entonces lo que sucede ahí es que de repente usted se desmaya del miedo y cuando abre los ojos, hermano, usted voltea para todos lados y ya no ve tierra. Ese círculo perfecto que usted ve alrededor, ese es el horizonte, hermanos. Dios quiere tenerte allí con Él, que tengas realmente una verdadera relación con Él, que cuando Él venga diga: yo a ti sí te conozco, venid bendito de mi Padre. Eso es lo que quiere Dios de ti, hijo e hija de Dios. Y entonces imagínate que tú estás ahí, volteas y ya no tienes celular, ya no tienes caña, ya no tienes remos, ya no tienes nada, solamente tú estás ahí solo. Y de repente, es una metáfora, lo vuelvo a repetir, es una metáfora. Y tú abres los ojos y de repente sientes que se está moviendo la barca. Y de repente ves ahí al hermoso Jesús viéndote. Y tú estás a punto ahí ya de morir, de sed y de hambre. Y entonces cuando tú estás a punto de decir: Señor, tengo sed, antes de terminar la palabra, Jesús levanta un tarrito así y te lo lleva de agua y te ayuda a tomarte esa agua. Y enseguida vas a decir: Señor, tengo hambre. Y antes de decir también que tienes hambre, ¿qué es lo que sucede? El Señor te aparece ahí tu comida favorita. Para mí sería un pozole de soya o serían unos chiles rellenos. Y entonces mientras tú te lo estás comiendo, mientras tú estás disfrutando, el Señor te dice: Jorge, ¿cómo se llama usted, hermano? Abraham. Imagínate, Abraham, que te diga: Abraham, ven para acá, siéntate aquí, como niñito, como cuando estaba usted chiquitito y su papá lo cargaba. Regularmente, hermanos, cuando nosotros ya estamos grandes, no se nos viene solamente, pero siempre para nuestros padres nosotros vamos a ser unos niños. Que de repente le diga: hermanos, ¿quieres que te cuente las historias? Y que a cada uno de ustedes, escucha, este mensaje no es para el que está al lado, es para ti, el que está aquí enfrente. Es para ti, miembro de iglesia, y también para ti, visita. No estás aquí nada más por casualidad. Aquí estás porque Dios te trajo aquí, su Santo Espíritu. Que de repente te empieza a contar cómo es que cayó Adán y Eva. Todo te empieza a Abraham, de Noé, a Abraham, Moisés, todo te lo empieza a contar. Y de repente llega ahí el momento cuando ya te habla y te dice que murió ahí en la cruz. Y tú te empiezas a cansar, pero antes de cansarte tú hueles ese hermoso perfume a como ha de oler el Señor. Yo imagino que ha de oler muy bonito Jesús, o no lo creen así. Algún día, hermanos, muy pronto, no sabemos cuándo, estaremos allá en el cielo y lo vamos a abrazar. La sierva del Señor dice que Jesús personalmente no mandará ningún ángel, Él pondrá la corona de victoria en tu cabeza. Y eso es hermoso, hermanos. ¿Es hermoso o no es hermoso? Cuando eso suceda, hermanos, qué hermoso va a ser. Imagínate que te vuelves a despertar y entonces ves a Jesús y lo abrazas y lo tomas del pecho y le dices: sígueme contando, Jesús. Eso es lo que quiere Jesús, que tú vivas una relación cercana a Él. Y les hago una pregunta: ¿no era lo que sucedía ahí en el lugar santo? ¿Eso era lo que sucedía o no era lo que sucedía? Entraba allí el sacerdote, ¿qué era lo que hacía? Todo lo que miraba, ¿qué era lo que miraba, hermanos? Los tres muebles. ¿Qué era lo que respiraba? El incienso hermoso, hermanos. ¿Qué era lo que escuchaba? El flamear, hermanos, del candelabro. Y también cuando se quemaba, hermanos, el incienso. ¿Qué era lo que comía? ¿Sabían que los sacerdotes podían comer del pan también? Lo podían comer, hermanos. ¿Y qué era lo que miraban? Todo lo que estaba ahí dentro. Y no es también lo que hoy tenemos que vivir nosotros. Que todo, hermanos, lo que usted mire sea para la gloria de Dios. Que todo lo que respire sea para la gloria de Dios. Que todo lo que escuche, queridos, allá donde nadie te ve, sea para la gloria de Dios. Que todo lo que toques sea para la gloria de Dios. Y que todo lo que vean tus ojos sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Dios quiere que tú vivas en santidad, querido. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. ¿Y de dónde venimos, hermanos? ¿Qué es el continuo, hermanos? El continuo es la manera correcta de alcanzar salvación.
Cuando Adán y Eva, ¿qué pasó? Pecaron. Entra el pecado aquí en la tierra. Y entonces llega nuestro Dios, realiza un juicio investigador, se aclaran las cosas, queridos. ¿Y qué sucede enseguida? Se sacrifica, hermanos. Dios viste a Adán y a Eva. ¿Con qué los vistió? ¿Con qué creen ustedes? Con pieles de cordero, hermanos, simbolizando la muerte de Cristo Jesús. ¿Qué tenían que hacer diariamente ellos, hermanos? Tenían que sacrificar un cordero, hermanos. Y entonces esa era la manera de alcanzar salvación, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, hermanos. Pero después vendría alguien más. ¿Quiénes eran? Sus hijos. Hoy allá afuera en el mundo se dice, hermanos, que no hay problema si usted no guarda el sábado. No hay problema. Dios ya eso lo clavó en la cruz, la ley de Dios. La palabra de Dios dice todo lo contrario, hermanos. Dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Uno ofreció lo mejor que él tenía, frutas y legumbres, y el otro obedeció a Dios y ofreció un cordero, hermanos. ¿Quién de los dos se va a salvar, hermanos? Abel. Pero enseguida de él, de Abel, ¿quién vendría? Noé. Después de Set viene la descendencia y viene Noé. ¿Qué fue lo que hizo, hermanos, el primer día cuando bajaron de la barca, de esa arca de Noé? ¿Qué hizo Noé? Un sacrificio, hermanos, también. Cada hijo de Dios, el pueblo de Dios, hermanos, a través de la historia, siempre ha tenido la manera correcta de alcanzar salvación. Y esa es por medio del Cordero. Siempre, hermanos. El pacto anterior, el antiguo pacto y el nuevo pacto es exactamente el mismo. En el Antiguo Testamento era por medio de un cordero que simbolizaba a ese que habría de venir, que era Cristo Jesús. Y enseguida de Noé, ¿quién viene? Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Qué sucedió? Iba a sacrificar a su hijo. Era una prueba nada más para él, para el padre de la fe. Pero ahí apareció un carnero, hermanos, que fue sacrificado también. Usted ve historia tras historia tras historia, y usted va a ver que el Antiguo Testamento no habla de hermanos de los judíos, habla de la simiente que tenía que llegar, y esa simiente es Cristo Jesús. Y enseguida, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Después de que viene allí Abraham, y luego viene Isaac, y luego viene Jacob, y luego vienen los descendientes que son las 12 tribus. Enseguida, después de eso, ¿quién viene? Viene Moisés. Y a Moisés, hermanos, ustedes sí recuerdan, todos los hebreos que eran, hermanos, eran esclavos en Egipto. Muchos eran analfabetas, ni siquiera sabían leer. Entonces Dios les tenía que presentar una maqueta en donde les diría cómo debían alcanzar salvación, hermanos. Pero enseguida, hermanos, ¿qué pasaría? Dice la Biblia, hermanos, que ellos tenían que entender cómo es que alcanzaba la salvación, cómo le iban a alcanzar. Y lo acabamos de decir, tenían que venir, poner su mano derecha sobre el cordero, presentarlo, lo degollaban, y enseguida se agarraba de ahí la sangre, y después caminaba, hermanos, allí enseguida al lavacro. ¿Qué hacían en el lavacro? Se lavaba las manos, pero no solamente las manos, hermanos, también se lavaba los pies, se quitaba las sandalias de los pies. ¿Sabían eso ustedes? Se lavaban las manos y se lavaban los pies. Y antes de entrar al lugar santo, entraba el sacerdote descalzo. ¿Recuerdan una escena similar? Cuando se presenta Moisés en la zarza ardiente, ¿qué pasó? ¿Qué le dijo Dios? Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que es santo, el lugar que estás, ¿qué es? Santo es, hermanos. No es casualidad nada de lo que está ahí. Y entonces pasaba ahí al lugar santo, y ahí donde está el altar de incienso enfrente estaba una cortina, hermanos. A las 9 de la mañana se sacrificaba el cordero, y a las 3 de la tarde también, hermanos. Quiere decir que ese sacerdote llegaba a las 9 de la mañana con ese tazón de bronce, le metía las manos así, los dedos, y le hacía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 salpicadas, hermanos, en esa cortina. Imagínense, multiplíquelo eso por 2, son 14 salpicadas. Ahora multiplíquelo por 359 días. El único día que no se hacía nada más era el día del Yom Kippur, que era el día de expiación. Multiplíquelo, son como 5,000 veces, hermanos, salpicadas. ¿Cómo creen ustedes que olía ahí esa cortina antes de entrar al lugar santísimo? Horrible, hermanos. El pecado es terrible, queridos. Y no está ahí el altar de incienso por algo. ¿Se dan cuenta? No es casualidad. Era para que contrarrestara ese olor terrible que estaba ahí, hermanos. Pero una vez al año, hermanos, ahí se limpiaba. Dios, hermanos, siempre ha estado con su pueblo. Después, enseguida, primero, recuerden, vienen los hijos de Dios, desde Adán hasta Abraham.
Después de ahí viene lo que es Jacob, y vienen ya ahí las 12 tribus, y enseguida Moisés. Ese es el segundo pueblo, que son ahí, ya vienen los judíos. Pero enseguida, hermanos, se deshace, se rechaza ese pueblo. ¿Por qué? Porque asesinaron al Mesías. En el año 34 asesinan a Esteban, y ahí se les termina el tiempo de gracia, hermanos, donde termina la profecía de las 70 semanas, hermanos, del año 457 al año 34 después de Cristo, hermanos. ¿Y qué sucede ahí? Ahora ya no son el pueblo de Dios. ¿Quiénes? Rechazaron la verdad, hermanos. La principal doctrina que tenían que saber, que era sacrificar a ese cordero, que era Cristo Jesús, que simbolizaba a Cristo Jesús, la rechazaron. Rechazaron a Cristo Jesús. Y hoy el llamado también es para cada uno de nosotros. Los judíos, les voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Los judíos guardaban el sábado? ¿Guardaban el sábado los judíos? Sí. ¿Diezmaban? Sí. ¿Eran religiosos? Sí. ¿Se van a salvar? No. Que no se repita la historia, queridos. La salvación no es una doctrina, hermanos. La salvación es una persona, y esa persona es Cristo Jesús. Necesitas conocerlo, necesitas relacionarte con Él, vivir en Cristo realmente, hermanos. He rechazado ese pueblo, y entonces nace una iglesia, hermanos, que es el pueblo de Dios. Pero ese pueblo de Dios en el primer siglo empieza a desaparecer. Hay una profecía aquí en Apocalipsis 12:14 que dice que esa mujer iba a ser enviada al desierto. ¿Qué significa? ¿Qué hay en el desierto? Absolutamente nada. ¿Quién es esa mujer? El pueblo de Dios. ¿Quién la persiguió? El dragón. ¿Quién es ese el dragón? Un sistema político combinado con un religioso y falso durante 1260 años. ¿Cuándo? Desde el año 538 hasta ¿cuándo? 1798. Quiere decir que después de 1798 tenía que nacer la iglesia verdadera, ¿sí o no? 1798. 1844 nace la iglesia adventista del séptimo día. Y esa es la cuarta iglesia, hermanos, de la que te vengo a hablar hoy. ¿Quién es el continuo, hermanos? El continuo es la verdadera iglesia. Y fíjense lo que nos dice aquí. Dice el escrito de Elena G. de White, del Espíritu de Profecía, en Primeros Escritos, página 74, párrafo 2. A ver, léanlo al unísono, hermanos. Voy a empezar. Entonces dice, vi en relación con el continuo, dice, está ahí parafraseando, hermanos, de Daniel 8:12 y 12:11. Entonces vi en relación con el continuo, Daniel 8:12 y 12:11, que la palabra, escuchen, hermanos, dice Elena G. de White, la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana. O sea, una mala traducción, hermanas. Fue un invento. La tradujeron mal. Y no pertenece al texto. Váyase usted a inteligencia artificial, chat GPT, y póngale Daniel 12:11. Y luego, después de poner ese versículo, dígale y hágale una pregunta a chat GPT. Dime cuál es la palabra que no es una verdadera traducción y se tradujo mal, y le va a decir sacrificio. Esa palabra no es ahí, hermanos. Realmente lo que es el continuo es la verdadera manera de adorar a Dios, hermanos. Y fíjense lo que dice aquí. Dice, desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora habrá 1260 días. ¿Y qué es lo que significa el tamid, hermanos? El tamid es el continuo. Pero fíjense lo que tenía que ver. No solamente tenía que ver con el sacrificio, hermanos, del cordero. No solamente es eso, es lo que se hacía continuamente, diariamente se hacía en el santuario, hermanos. Tenía que ver con ¿qué? Con el servicio, dice. Dice, el tamid forma parte del orden Kadoshim y es el tratado más corto del Talmud y del Mishnah. Tamid trata sobre el servicio, ¿qué dice, hermanos? Diario, ese es el continuo, lo que se hacía diariamente en el santuario, que tenía lugar en el templo de Jerusalén. Y luego dice sobre los levitas que cantaban en el templo sagrado acompañando de sacrificios diarios, hermanos. Entonces, ¿qué tenía que ver, hermanos? Tenía que ver con los sacrificios, con el incienso. ¿Dónde estaban los sacrificios, hermanos? ¿Dónde estaban? ¿En qué parte del santuario? En el atrio, ¿verdad que sí? Ya lo vimos. ¿Y dónde estaba el incienso? ¿En el atrio? No. ¿Dónde estaba? En el lugar santo, hermanos. Entonces, eso es lo que tiene que ser el tamid, hermanos. Es lo que significa. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que les quiero decir? Aquí les quiero decir algo, hermanos. Si usted quiere conocer, si usted quiere poner a prueba realmente y quiere saber cuál es el pueblo de Dios verdadero, el santuario se los dice. ¿Sí sabían eso? El santuario se los dice.
Si usted quiere saber cómo es la verdadera manera de alcanzar la salvación, vea el santuario. Y vamos a poner un ejemplo. Para que usted alcance la salvación, dice la iglesia adventista que usted tiene que creer en ese cordero, confesar sus pecados y enseguida, ¿qué dice? Ser bautizado. Pero primero dice que tiene que, ¿qué? Tiene que creer, querido. Si usted no cree, no puede bautizarse. Pero hay una iglesia allá afuera, una iglesia romana, que dice que usted de bebecito, de meses de nacido, usted puede bautizarse. ¿Es verdad eso? ¿Eso dice la palabra de Dios? No. Ahora, esa misma iglesia dice que usted no le tiene que confesar los pecados al cordero, usted se los tiene que confesar a un ser humano. ¿Se dan cuenta? ¿Ese puede ser el continuo? ¿La iglesia romana? No. El continuo es quien te dice cómo tú alcanzas salvación. La iglesia adventista enseguida, ¿qué es lo que te dice? Que tienes que pasar al santuario, al lugar santo. Y allí en el lugar santo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Leer la palabra de Dios, comer la palabra de Dios, alimentarte de la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino obedecerla. También obedecerla. Hacer lo que dice 1 Corintios 6:20 y Hechos 5:32 también. Cuando usted, querido, obedece a la palabra de Dios, recibe el Espíritu Santo. Y entonces usted no se queda ahí, pasa al siguiente mueble. ¿Y el siguiente mueble cuál es, hermanos? El altar de incienso. ¿Qué son? Las oraciones. Teniendo una vida llena de obediencia de la palabra de Dios y teniendo una vida de oración, entonces, querido y querida, joven y jovencita que estás aquí presente, vas a ser luz para todo aquel que esté a tu lado. Y eso va a suceder allí en el candelabro. Pero ¿qué pasa entonces con las demás religiones? ¿Qué pasa con las religiones evangélicas, cristianos evangélicos? Ellos te dicen que necesitas creer en Jesús y bautizarte. ¿Lo dicen o no lo dicen? Sí, sí lo dicen. En eso estamos de acuerdo. Pero ¿qué pasa cuando pasan ahí al santuario? ¿Se alimentan de la palabra de Dios? Sí. ¿Tienen una vida de oración? Sí. Y muchos hermanos también obedecen a Dios por amor y son luz también, dan buen testimonio. Pero la gran mayoría allá afuera, hermanos, ya no quiere pasar al lugar santísimo. Y la sierva del Señor dice, y lo denomina eso, dice que él miró que un pueblo pasaba al lugar santísimo. Pero dice que cuando ese pueblo pasó, muchos se quedaron allá atrás. Le llama, hermanos, muy feo a esa acción, a ese evento. Ella le llama la sinagoga de Satanás. ¿Quiénes son esos? ¿Por qué? Porque adentro, hermanos, ahí, dentro de esa arca, ¿qué es lo que hay? 2 tablas. ¿Con qué? Con 10 mandamientos. ¿Cuántos mandamientos tenemos que guardar, hermanos? 9 o 10. Todos ellos se quedaron acá adentro, hermanos. Somos, hermanos, tan bendecidos. El pueblo de Dios es tan, pero tan bendecido, hermanos. Necesitamos entender cuál es nuestra misión, hermanos. Nuestra misión, hermanos, es llevar ese mensaje de amor, de que Cristo viene pronto. Hay un mensaje aquí hermoso, hermanos. Hoy, hermanos, estamos en el día de expiación. Hoy se están revisando, hermanos, cada vida de ser humano. Hay un juicio que está sucediendo, hermanos. Y si está sucediendo un juicio, entonces ¿cómo debemos de vivir, hermanos? Piamente. Fíjense lo que dice aquí, eventos de los últimos días, dice. Ahora, dice, eso es un mensaje para ti. Ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote, que es Jesús, está haciendo propiciación por nosotros, ¿qué dice, hermanos? Debemos tratar de llegar ¿a qué? A la perfección en Cristo, hermanos. Esto no es legalismo, esto es amor a Cristo. Si usted conoce a Cristo, si usted se dice ser un cristiano, entonces usted lo va a amar. Nadie puede ser igual después de conocer a Cristo Jesús. Jesús, queridos, no trabaja con el 99%. Jesús trabaja con el 100%. Debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación, ni siquiera en pensamiento, hermanos. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación fortalece. Si vivimos en pecado, hermanos, si estamos ocultando pecados, ¿vas a ser un débil en la fe? No va a suceder el propósito que Dios quiere para ti. Y sigue diciendo, Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Y luego escuchen, Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él, ¿qué dice? Ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Y luego dice aquí algo importantísimo, hermanos. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia, hermanos. ¿Cuándo va a suceder ese tiempo de angustia?
Cuando se acaba la gracia, hermanos. Se acaba la gracia y luego llegan las plagas, hermanos. La única manera de subsistir, de que el pueblo de Dios subsista dentro de esas plagas, cuando venga ese tiempo de angustia, ese gran tiempo de angustia de Jacob, será solamente, querido, confiando en Cristo Jesús, viviendo por su gracia y obedeciendo con amor a aquel que murió por nosotros en la cruz. Solamente, hermanos, nada más. Dice, hermanos, el deseado de todas las gentes, página 625. Cristo ha dado su espíritu como poder divino. ¿Para qué, hermanos? Para vencer todas las tendencias hacia el mal. Y luego dice, hermanos, las heredadas y las cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia, hermanos. Si hay algo que tú heredaste, si tu papá era alcohólico y tú tienes tendencia a tomar alcohol, Cristo Jesús tiene poder para sacarte de eso, hermano. Si has estado cultivando algún pecado escondido, Cristo Jesús también tiene poder para darte victoria sobre ese pecado. ¿Cuántos de los que están aquí han vencido algún pecado, hermanos? Que no podían y lo han vencido. ¿Cuántos? Y no les dé vergüenza. Aquí está el primero, miren, hermanos. Aquí está. Un pecador. Pero un pecador, hermanos, arrepentido. Y ese arrepentimiento me lo dio mi Señor. La misma imagen de Dios, escuchen, hermanos, la misma imagen de Dios, de Cristo Jesús, se ha de reproducir en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo, hermanos. Dios no miente. Séquese la hierba, hermanos, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre, hermanos. Si dice el Señor que viene, ¿viene o no viene, hermanos? Prepárese, querido. Prepárese. Si cree que Cristo Jesús viene, si en verdad lo cree, prepárese. Viva como un hijo de Dios. A mí me encanta este versículo. Me dice, casi todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Así dice? No dice así, ¿verdad? Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, menos vencer mis tentaciones. ¿Así dice? ¿Cómo dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos. Eso es lo que dice. Un hijo de Dios, hermano, eso lo cree.